¿qué tal, amigos de Costa Rica Noticias? Les saluda Melissa Valerio. Gracias por acompañarnos en esta nuestra segunda edición, hoy con información nacional, internacional, deportiva y mucho más para que usted no se pierda detalle. Le recordamos que estamos en la señal de 13 Costa Rica Televisión y de la 101.5 FM de Costa Rica Radio. También en todas nuestras redes sociales que usted puede observar acá en la parte inferior de nuestra pantalla, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Cada una de ellas usted podrá encontrar un enlace para nuestra transmisión en vivo, así como información que se ha generado durante este martes 8 de junio. Hoy con muchísima información como siempre, pero primero haciendo un repaso por nuestros titulares. El Ministerio de Salud no dará certificación de vacunación a quienes se hayan inmunizado en el extranjero. La medida genera malestar y dudas. Este martes ingresa al país la segunda onda tropical, lo que incrementará las lluvias, especialmente en el Pacífico. Un convenio entre la empresa privada y el gobierno permitirá recuperar residuos de las cuencas de los ríos antes de que lleguen al mar. El primer recolector mecánico se instalará en el río Tárcoles. El izquierdista Pedro Castillo pide tranquilidad a sus seguidores, luego de tomar una ligera ventaja en el escrutinio del balotaje celebrado el domingo en Perú. 12:04 y vamos con el detalle de las informaciones. El Ministerio de Salud solo certificará la vacunación contra COVID-19 a quienes se hayan aplicado la inmunización en Costa Rica. Esta decisión tomó por sorpresa a decenas de personas que se vacunaron en Estados Unidos. El Ministerio de Salud anunció que las personas que requieran un certificado que acredite la recepción de ambas dosis de la vacuna contra COVID-19 pueden solicitarlo de forma digital ante el Ministerio de Salud. Sin embargo, este solo se emitirá a personas que se hayan vacunado en Costa Rica. El certificado se emite únicamente para esquemas completos de vacunación, es decir, cuando ya hayan recibido ambas dosis contra la COVID-19 y los que han sido colocados en nuestro país. Esta decisión molestó a decenas de personas que se han inmunizado en los Estados Unidos. Entre ellas circulan comentarios como el de Tatiana Gamboa en redes sociales. Señores ministros de Salud, ¿qué opción están dando o buscando para las personas que se han ido a vacunar en el extranjero? Tatiana Jiménez menciona, ¿por qué solo vacunas puestas en Costa Rica? Si el mismo presidente en conferencia dijo que fueran a vacunarse a otros países los que podían. Daniel Sukrovich menciona, me vacuné en el exterior, como dijo el presidente, al que pueda vacunarse en extranjero que lo haga. Yo soy de alto riesgo y me vacuné hace 2 meses, no podía esperar hasta ahorita. ¿Qué pasa en este caso? Por último, Mario Ramos pregunta, el señor presidente de la República animó a los costarricenses que pudieran hacerlo, a vacunarse fuera de Costa Rica. ¿Cuál es el mecanismo que ustedes van a tener para validar los esquemas de vacunación que se completaron en otros países? Ante estas consultas en Costa Rica Noticias, preguntamos al Ministerio de Salud si esta era una decisión final. Sin embargo, al cierre de edición no obtuvimos respuesta. En el caso de que usted sí se haya vacunado en territorio nacional y necesite este documento, puede realizar el trámite en línea. Una vez hayan completado este formulario y con el fin de acreditar la identidad de las personas que cuentan con firma digital, se debe completar una boleta que se encuentra dentro de este mismo link, firmarla digitalmente y enviarla al correo electrónico certificadovacuna.covid19@misalud.go.cr. Quienes no cuenten con firma digital deben enviar la copia del documento de identificación válido y la copia del carnet de vacunación que recibió de la caja por ambos lados. Una vez completado este formulario y se hayan enviado los requisitos correspondientes, el solicitante recibirá un correo electrónico de confirmación con un número de consecutivo de trámite. Este certificado le será remitido a las personas por 2 vías, ya sea por medio de correo electrónico, el que fue facilitado a la hora de llenar el formulario, y a las personas que así indiquen que requieren el formulario de forma digital. Para las personas que hayan indicado que lo requieren para el trámite de apostillar, lo deben recoger presencialmente en las oficinas centrales del Ministerio de Salud. El tiempo de entrega del certificado es de 7 días una vez que se hayan recibido los requisitos de forma completa. No obstante, el Ministerio aclara que se recibe los datos de personas inoculadas 8 días después de haber recibido la segunda dosis.
¿Y cuáles son los datos de COVID-19 con los que se inicia esta semana? Los vemos a continuación en pantalla. A eso de las 5 de la tarde de este lunes 7 de junio, el Ministerio de Salud informó que se reportaban para el lunes 928 nuevos casos, para un total, según el Ministerio de Salud, desde que inició la pandemia, de 331.920 casos confirmados. Por su parte, nuestro país suma un total de fallecidos de 4.228, según el Ministerio de Salud. Por su parte, el número de personas internadas por el SARS-CoV-2 es de 1.321, de ellas 509 están en unidades de cuidados intensivos entre el servicio público y privado de nuestro país. Y la Contraloría General de la República evidenció una serie de fallas en el proceso de gestión de la información en el manejo de fondo de contingencias de la Caja Costarricense del Seguro Social. Se trata de una auditoría que realizó el órgano Contralor en el proceso de compras debido a la pandemia. Además, se evidenció ausencia de requisitos en cuanto a la documentación de las contrataciones. La Caja sobre esto ha recurrido a contrataciones administrativas en situaciones de excepción con el fondo de contingencias cuyo monto asciende a los 125.000 millones de colones. La Contraloría General de la República emitió recientemente un informe de auditoría relacionado con las compras realizadas por la Caja Costarricense del Seguro Social con el fondo de contingencias y dentro del contexto de la emergencia. Una vez concluida la auditoría, entre otros aspectos importantes encontrados por la Contraloría, se puede señalar el hecho de que se encontraron omisiones en cuanto a la forma e integridad de la información de estas contrataciones desarrolladas por la Caja. En aspectos como, por ejemplo, los requisitos para el inicio de la contratación, la definición de los criterios técnicos del objeto a contratar, o en cuanto a los criterios para la evaluación de las ofertas. Por ejemplo, de la auditoría se determinó que un 20.7% de las contrataciones evaluadas por la Contraloría presentan un 60% o más de incumplimientos de este tipo de requisitos que les estaba comentando. Además, de la auditoría se determinaron fallas en la calidad de la información que tiene el fondo de contingencia en cuanto a aspectos de oportunidad, utilidad y trazabilidad de esa información. Y la falta de aire es una de las complicaciones más dramáticas en quienes se agravan por la COVID-19. Durante meses, los terapeutas respiratorios han luchado para dar aliento a pacientes críticos de las unidades de cuidados intensivos de nuestro país. Hoy les presentaremos la historia de Laurent, quien ha visto de cerca la pandemia desde el Hospital Max Peralta. En condición delicada, crítica, donde muchos de ellos tienen días de no estar en contacto con sus familias, donde la incertidumbre, el dolor y a veces la tristeza nos invade, donde deseamos lo mejor para nuestros pacientes, donde damos nuestro mayor esfuerzo para que cada uno de ellos se recupere y pueda volver con sus familias. Has visto muchas veces a pacientes despedirse de sus familias, quizás por una llamada telefónica o por una videollamada, donde tragas grueso y piensas que jamás te gustaría estar en la posición de ese paciente o esos familiares, donde muchas veces te ha invadido el dolor o la tristeza, donde ese dolor invade tu mente y no puedes evitar cuestionar el porqué de las cosas. Lo que más me ha generado impacto de esto
es que el COVID no respeta sexo, no respeta religión, no respeta clase social, no respeta nada. Es doloroso ver personas jóvenes, adultos y adultos mayores partir. Recuerde que usted puede retomar estas cápsulas de voces desde el Epicentro en nuestra página web de costarricanoticias.cr, así como en nuestra plataforma en Spotify, para que también repase lo que vivieron lo que vive este personal de salud. Y continuamos con temas precisamente en esta índole, y es que el Ministerio de Salud junto con el OIJ y la Interpol lograron decomisar más de 10.000 medicamentos falsos valorados en 40 millones de colones. La operación global Pangea se llevó a cabo del 18 al 25 de mayo. Medicamentos, productos naturales con cualidades medicinales y suplementos a la dieta valorados en más de 40 millones de colones fueron decomisados durante la operación Pangea, realizada del 18 al 25 de mayo en diferentes puntos del país. El Ministerio de Salud de Costa Rica, junto a otras autoridades que forman parte de la Comisión Nacional contra Productos de Interés Sanitario Falsificados e Ilícitos, participó este año del 18 al 25 de mayo de 2021 en la operación internacional Pangea 14. En nuestro país se lograron decomisar más de 10.000 unidades de productos ilegales, entre ellos medicamentos, producto natural medicinal y suplementos a la dieta sin registro sanitario. En total se intervinieron 8 establecimientos, entre los cuales se encuentran distribuidores, macrobióticas y puestos postales. Asimismo, se efectuaron controles en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en aduanas y puestos fronterizos. Dentro de los productos decomisados cabe destacar el hallazgo de medicamentos y productos que se presentan como suplementos a la dieta, pero que no cuentan con registro sanitario y que ya forman parte de alertas del Ministerio de Salud. Además, también se ubicó el medicamento falsificado Doloneurobion N inyectable, el cual ha sido advertido a la población desde hace unos años atrás. La operación Pangea es una actividad convocada por el Programa de Bienes Ilícitos y Salud Global de la Interpol y se realiza anualmente de manera simultánea en cientos de países durante la denominada Semana Internacional de Acción. Para esta edición se solicitó particular atención a productos asociados a la pandemia por COVID-19. De acuerdo con los resultados globales, en todo el mundo se decomisó un total de 9 millones de unidades de productos cuyo valor asciende a más de 23 millones de dólares, superando la cifra del año anterior de 40 millones de dólares. Los mayores porcentajes de productos incautados pertenecen a categorías de hipnóticos y sedantes, tratamientos para la disfunción eréctil y insumos médicos. Y a las 12:16 le contamos cuál es la situación vial en nuestro país gracias a la señal de cámaras vialescr.com. Ustedes pueden observar la ruta 1, el sector del Castella, fluidez vehicular tanto para quienes ingresan a San José como quienes van a camino de Belén o Alajuela. Recuerde que en las Firestone se están realizando algunos trabajos. En Gatillo 8, como es habitual, debido al semáforo en la zona, se crea alguna congestión vehicular, así que si debe transitar por la ruta 39, a tener paciencia del caso. Vemos en pantalla la ruta 27, el Alto de las Palomas, sí se ve alto tránsito vehicular, sin embargo fluye, además la calzada se ve un poco mojada, así que evite la velocidad para evitar accidentes de tránsito. Por último, el Registro Nacional en Curridabat, ahí también podemos observar alta fluidez vehicular. Recuerde que hoy es martes 8 y no circulan las placas pares.
Hacemos una pausa, pero les adelantamos que este martes ingresará una nueva onda tropical al país, lo que incrementará las lluvias, especialmente en el Pacífico. Como les mencionábamos, una pausa, volvemos con estas y otras informaciones. Mi hijo Sebastián pasa mucho tiempo con su celular y su computadora. Por eso analizamos los beneficios y riesgos del Internet, sus gustos propios y cómo distribuir bien el tiempo. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. La Televisión Pública Argentina y Canal Encuentro presentan Atlántico Sur, un documental grabado a lo largo de toda la costa argentina que presenta los ecosistemas marinos, desde la exuberante isla de los Estados en la provincia de Tierra del Fuego, recorriendo las costas de la Patagonia hasta la provincia de Buenos Aires. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche. Estreno 14 de junio. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Actualidad costarricense. Desencanto político. Sensación de estancamiento. ¿Está en peligro la democracia? Animales políticos. A partir del 27 de junio, todos los domingos a las 7 de la noche, con repetición los martes a las 8:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¡qué! ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y a las 12:20 le contamos cómo se encuentra el tipo de cambio para este martes. La compra en 613 colones con 47 céntimos y la venta en 621 colones con 10 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Y las lluvias de este lunes, o que se presentaron este lunes, llevan 83 incidentes y la apertura de 2 albergues en Quepos y Parrita. En tanto, para esta tarde se prevé el ingreso al país de la segunda onda tropical, la cual provocará fuertes lluvias, especialmente en el Pacífico del país. La cercanía de la zona de convergencia intertropical, el paso de la onda tropical número 2, además de las cálidas temperaturas matutinas, el ingreso de brisas marinas y oscilaciones atmosféricas, producirán fuertes aguaceros esta tarde en varios sectores del país. Las regiones en las que tenemos la mayor probabilidad de aguaceros fuertes esta tarde son la zona norte, el Pacífico Norte, el Pacífico Central y también el Pacífico Sur. Ya para la noche, hasta avanzadas horas de la misma, es altamente probable que se sigan dando lluvias, aguaceros con tormenta en la zona costera del Pacífico Central y la península de Nicoya, incluyendo también algunos sectores costeros del sector norte de Guanacaste. En general tenemos un ambiente que está propicio para la producción de lluvias, aguaceros fuertes, con tormenta eléctrica tanto en la tarde como en la noche. Incluso el Valle Central podría también tener aguaceros fuertes de manera localizada durante esta tarde. Chinchilla explicó que se prevé que la onda tropical número 2 en la costa del Pacífico Central y Sur se mantengan las lluvias hasta avanzadas horas de la noche y en la zona norte, Valle Central y montañas del Caribe se presenten fuertes aguaceros con tormenta. Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias dijo que la tarde de este lunes se presentaron 83 incidencias por lluvias en la vertiente del Pacífico y en el Valle Central, siendo que en Quepos, Parrita, Corredores y Golfito hubo problemas de inundación asociados al alcantarillado y por la gran cantidad de desechos sólidos. Total tuvimos impactos en 17 cantones, aproximadamente unas 30 comunidades que tuvieron problemas por inundaciones. De hecho,
eso fue necesario en Parrita y en Quepos habilitar 2 albergues temporales. Ya esta mañana esos albergues han quedado deshabilitados, las personas retornaron a sus viviendas, y sí es importante hacer el llamado a mantenerse alertas por las precipitaciones también que se podrían presentar hoy en la tarde. Dados estos pronósticos, se recomienda especial atención en el Pacífico Central, Pacífico Sur, Pacífico Norte y Zona Norte debido a los niveles elevados de saturación de suelos. También se recomienda tener precaución por la saturación de alcantarillado en el Valle Central y el deslizamiento en el Pacífico Central y el Caribe Norte. En caso de tormenta eléctrica, tener precaución y buscar refugio en un sitio seguro en caso de presentarse o de percibir fuertes ráfagas de vientos cerca de las nubes de tormenta, debido a la posible caída de ramas de árboles y tendido eléctrico. Y cambiemos de tema. El crédito para financiar el fondo de avales se podría discutir esta misma tarde en el plenario legislativo. Si los diputados no aprueban el préstamo antes de este 15 de junio, se perderían los recursos. Diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios enviaron al plenario los créditos que financiarán el fondo de avales con el que se daría apoyo económico a las empresas afectadas por la pandemia. En total sería un financiamiento por $600 millones. Uno de los préstamos por $300 millones se haría con el Banco Mundial y los otros 300 millones se obtendrían con el crédito del BESIE. En la comisión se aprobó una moción para garantizar que el 90% de los recursos con el BESIE sean dirigidos al proyecto del fondo de avales, mientras que el 10% restante se destinará a pagar la deuda de la Caja Costarricense de Seguro Social. Los recursos sean utilizados para el fondo de avales en un 90%, puesto que el 10% ya fue definido para el uso del pago de la deuda con la Caja Costarricense del Seguro Social. Así que esta moción deja clarísimo que esos recursos sean utilizados para los avales y también, como la moción dice, si en 18 meses no van a ser utilizados, puesto que el proyecto de ley de avales no sea aprobado por X o Y razón, lo cual espero que no suceda, para que entonces estos recursos puedan ser utilizados para el canje de deuda en el año presupuestario que corresponde. Ese 90% que se estaría asignando para el fondo de avales y el 10% para la caja, ese es el espíritu de esta comisión, y que el cómo ese 90% se vaya a distribuir para efectos de avales, es decir, la frecuencia de los depósitos y la cantidad de depósitos que se hagan, eso es una situación o una decisión que lo estaríamos viendo vía ley en el proyecto de avales que tenemos. El crédito deberá ser aprobado en el plenario antes del 15 de junio. Un proyecto de ley podría exonerar los impuestos de los tiquetes aéreos para incentivar a la población que planea viajar al exterior para vacunarse. Esta iniciativa tiene como fin exonerar del impuesto al valor agregado de 4% los tiquetes aéreos que adquieran, así como del impuesto de salida del país de $29, las personas que viajen al exterior para recibir la vacuna. Para que se apliquen ambas exoneraciones, quienes viajen a vacunarse deberán presentar ante la Administración Tributaria la copia del tiquete aéreo y una copia del carnet donde conste la aplicación de la correspondiente dosis de cualquiera de las vacunas disponibles contra el COVID-19. El diputado Eduardo Cruikshank pidió a las demás fracciones empezar a conocer el proyecto de Restauración Nacional que busca disminuir al 50% el impuesto a los combustibles durante 2 años. Cruikshank reprochó la inacción del Poder Ejecutivo para ponerle freno al precio interno de los combustibles. Los diputados acordaron conocer el informe de los Panama Papers. Dicho documento fue elaborado en el periodo anterior, pero los legisladores no habían decidido conocerlo en el plenario. Este informe fue suscrito por los diputados el 30 de marzo del 2017, es decir, hace poco más de 4 años. Entre otras cosas, señala el uso de los servicios del bufete Mossack Fonseca en Panamá para evitar el pago de impuestos. Y mayo batió las cifras de visitación turística a nuestro país en medio de la pandemia. En ese mes se registraron más de 90,000 ingresos de turistas. Se estima que en junio habrá un incremento de turistas por las vacaciones de verano de los europeos y norteamericanos.
Las estadísticas muestran que 90.321.000 turistas ingresaron al país en mayo por la vía aérea desde la reapertura total de fronteras aéreas el pasado 1 de noviembre del 2020, aseguró el ministro de Turismo. El jerarca manifestó que Estados Unidos es el principal mercado emisor de turistas hacia nuestro país. Es el mes con más visitación internacional desde que inició la pandemia. De estos, 70.550 eran estadounidenses. Los signos de recuperación del mercado de Estados Unidos son muy importantes y se unen a los anuncios recientes del regreso de todas las aerolíneas que conectan a nuestro país con ese mercado de origen que es tan importante. Sin duda, un efecto también del notable incremento en la vacunación de los ciudadanos estadounidenses. Segura estima que las cifras mejorarán en las próximas semanas cuando inicien las vacaciones de verano en el mercado norteamericano y en Europa. De acuerdo con los datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, en mayo ingresaron 72.329 estadounidenses, es decir, 9.670 más que en abril y casi el doble de viajeros del mes de enero de 2021. El Instituto Costarricense de Turismo lanzó un video promocional en el sitio web y redes sociales de Visita Costa Rica. Este 2021 el país registra el ingreso de 270.478 turistas provenientes de los Estados Unidos. Y 6 estudiantes de la Escuela Jesús Jiménez representarán a Costa Rica en el Festival de Robótica Internacional. Los alumnos presentarán un parque temático armado con Legos en el que utilizan la tecnología y la robótica para recordar la importancia del movimiento humano y el ejercicio. Un grupo de 6 estudiantes de la Escuela Pública Jesús Jiménez en Cartago representará a Costa Rica en un evento internacional de robótica, en el que participarán 24 equipos de distintos países del mundo. El torneo denominado Virtual Open Invitational Explorer Festival se realizará entre el 21 y el 27 de junio de este año. Entre los países participantes están Estados Unidos, Marruecos, Alemania y Chile. El equipo de Costa Rica se llama Ant Team. Fue el ganador del primer lugar del nivel nacional del First Lego Language en la categoría Explore. First Lego Language es un desafío que se realiza en el país para despertar el interés de los menores en la ciencia y la tecnología. Involucra a niños y jóvenes de entre 4 a 16 años en la integración, la resolución de problemas y la ciencia. En este evento nacional llegaron 80 equipos de centros de educación públicos y privados de Costa Rica, quienes participaron a través de la modalidad virtual. La temática se centró en el ejercicio, la movilidad y la salud a través del movimiento físico. La investigación científica y solución robótica ganadora de la categoría Explore de los estudiantes de Cartago se denomina Eje Robot y consiste en una simulación con Lego de un parque de juegos. Daniela Pineda es la profesora de robótica e informática educativa de la Escuela Jesús Jiménez y contó que el planteamiento del problema de esta temporada en la competencia fue cómo ejecutar zonas de comunidad para que las personas puedan jugar, divertirse y hacer deporte para la salud por medio de la robótica. Y estamos muy emocionados e ilusionados de representar a Costa Rica en el First Lego League Mundial. El éxito de este primer lugar a nivel nacional es el respeto a las ideas de los estudiantes y ahora nos preparamos depurando el proyecto para alcanzar con certeza una alta calificación a nivel mundial. El parque que diseñaron los niños y niñas tiene un robot de zumba, una caminadora, un dispensador de etiquetas que marca frecuencia cardíaca, niveles de grasa perdida, entre otras soluciones tecnológicas. En el Festival Internacional en el que participarán los estudiantes deberán de hacer una introducción y una presentación en vivo y de manera virtual a través de una sesión de preguntas y respuestas. Sección Animales en Libertad, nos unimos a la celebración del Día Mundial de los Océanos. En este día recordamos que los océanos son los pulmones de nuestro planeta, una fuente importante de alimentos y medicinas y una parte fundamental de la biosfera.
En nuestros océanos hay diversas especies de animales marinos que enriquecen nuestras aguas. Como ya usted sabe, los océanos representan más del 70% de la corteza de nuestro planeta. Y allí, como el resto del mismo, también hay vida. Y es la biología marina la encargada de estudiar a los seres vivos que allí habitan. Según aseguran algunos científicos, por la extinción, la sobreexplotación de los mares, la contaminación que destruye inevitable e ineludiblemente su hábitat y la pesca indiscriminada, nunca llegaremos a conocer a todas las especies. Se estima que hay 230.000 especies marinas documentadas, incluyendo más de 16.000 especies de peces. Y se considera que casi 2 millones de especies marinas aún no han sido documentadas. Los animales marinos varían desde microscópicos, que incluyen el plancton y el fitoplancton, hasta grandes como los cetáceos, entre los que destacan las ballenas, los delfines y las mazorpas. También los animales marinos existen las esponjas, que son muy antiguas y sencillas. A pesar de que no pueden moverse, toman oxígeno y su alimento del agua. Los gusanos tienen el cuerpo blandito y tienen una forma alargada, sin patas y sin esqueleto. Estos fueron los primeros animales que tuvieron cabeza. También encontramos a los equidermos, como la estrella de mar, los crustáceos como el cangrejo de mar o la langosta, y los primeros animales con esqueleto, que fueron los peces. Este 8 de junio, Día de los Océanos, una vez más debemos hacer conciencia de que es necesario no tirar basura a los mares y cuidar a las grandes especies marinas que han sido mermadas en un 90%. Afortunadamente, en muchos lugares ya se hace limpieza de las playas, donde los turistas suelen portarse mal y ensuciar la casa más grande de la vida y de los animales, el océano. Y un convenio entre la empresa privada y el gobierno permitirá recuperar residuos de las cuencas de los ríos antes de que lleguen al mar. El primer recolector mecánico se instalará en el río Tárcoles. Hacemos una nueva pausa y regresamos con esta información. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. En nuestra serie ¿Por qué la esclavitud?, presentamos Encarcelados en Estados Unidos. En los últimos 30 años, la población carcelaria de Estados Unidos ha aumentado de 330,000 a 2.3 millones de presos. Un documental profundamente personal y provocativo. Este martes 8 de junio a las 9 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de Buena Vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Fukuko es una joven despistada, pero con un corazón enorme e ideas innovadoras. Pero ¿cómo no me di cuenta de algo tan sencillo como esto? ¿Qué tienes? ¿Estás bien, Fukuko? Enamorada de Manpei, un inventor atrevido e ingenuo. Quiero probar otros tipos de fideos.
Eso me va a dar la inspiración. ¡Vengan a probar! ¡Manpuku Ramen para todos! Juntos tendrán grandes aventuras. Realmente hay muchos tipos de fideos en el mundo, ¿no es así? Sí. Manpuku, barriga llena. ¡A vender todo! Estreno el 16 de junio, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. 12:38, gracias por continuar con Costa Rica Noticias. La instalación del Interceptor, un recolector mecánico de residuos de la organización de Ocean Cleanup, permitirá evitar que desechos flotantes y suspendidos de la capa superior de las aguas de los ríos lleguen al mar. La primera instalación se realizaría en el Río Grande de Tárcoles, uno de los más contaminantes del mundo. Sobre este y otros datos de los océanos nos informa la periodista Rita Valverde desde Sabanilla. Muy buenas tardes, Rita, adelante. ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo está usted? Un saludo para todos los amigos y amigas televidentes. Y es que sí, en el marco del Día Mundial de los Océanos se anuncia esta iniciativa o este proyecto, como usted bien lo explicaba, que reducirá la contaminación en marina. Y bueno, la práctica va a ser, o la prueba va a ser en el Río Grande de Tárcoles, según lo anunciaron hoy distintas autoridades en medio de un conversatorio sobre estrategias innovadoras para reducir la contaminación en los océanos. Veamos a continuación la información. El Ministerio de Ambiente y Energía junto a la organización de Ocean Cleanup anunciaron este martes un convenio que permitirá reducir la cantidad de desechos que llegan al mar a través de los ríos. La organización propone la instalación de unos recolectores mecánicos en las desembocaduras de los ríos llamados Interceptor, el cual eliminará los residuos flotantes y suspendidos en las capas superiores de las aguas. El anuncio se dio en el marco del Día Mundial de los Océanos. Ocean Cleanup es una organización de origen holandés sin fines de lucro que desarrolla tecnología de avanzada para reducir el plástico en los océanos. Según estudios de la organización, el 80% de la contaminación de los mares proviene de 1.000 ríos alrededor del mundo y uno de ellos es el Río Grande de Tárcoles. El Interceptor se instalará en un punto estratégico del río antes de llegar al mar, donde una de las barras redirigirá los residuos hacia la boca del Interceptor, al tiempo que permite el paso de las embarcaciones de ser necesario. La maquinaria extrae los desechos a través de una cinta transportadora y los colocará en una planta móvil, donde se distribuyen los residuos en 6 contenedores distintos. Estos pueden ser monitoreados y administrados de forma remota. Los contenedores pueden almacenar hasta 50 metros cúbicos de residuos antes de tener que ser vaciados. Una vez que están llenos, un operador extrae los contenedores para reciclar el material y los reincorpora para continuar con el proceso de captación. Este sistema se estima que puede llegar a captar hasta 100.000 kilogramos de residuos al día. Y los océanos se están volviendo más ácidos y la contaminación plástica está en todas partes. Necesitamos una acción urgente a escala mundial para proteger los mares y los océanos en las numerosas presiones a las que se enfrentan como consecuencia de nuestras propias acciones. Tenemos la responsabilidad de corregir nuestro impacto en los océanos y armonizar nuestra relación con la naturaleza para resguardar las vidas y los medios de vida. No perdamos de vista el verdadero problema del plástico, el consumo masivo y la economía lineal. Periné hizo énfasis en que si bien soluciones como la propuesta esta mañana marcan una gran diferencia, la problemática solo se solventará desde la fuente, con la reducción, reutilización, sustitución y reciclaje. La ministra de Ambiente y Energía, Andrea Mesa, adelantó que se encuentran en el desarrollo del Plan Nacional de Residuos Marinos, el cual permite la planificación de objetivos y acciones para la reducción y gestión de los residuos provenientes de fuentes terrestres y marinas, entre los sectores involucrados, incluida la comunidad. Estamos muy emocionados de pensar en el barco ahí en la desembocadura del Tárcoles. Es uno de esos ríos muy contaminados, pero la maravilla es que podemos cambiarlo
Y esto es con acciones concretas que empezamos a hacer esos cambios. Y capturar todo ese plástico luego nos dará la posibilidad justamente de involucrarnos con las comunidades locales para hablar después de esa separación, de cómo lo vamos a reutilizar, y empieza toda una cadena, un encadenamiento de opciones muy interesantes que son lo que también queremos materializar. La jerarca resaltó como punto positivo la posible generación de empleos verdes a través de los programas de reciclaje y manejo de residuos utilizando tecnología de punta. Según datos de la Organización de Naciones Unidas, más de 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos, causando graves consecuencias en la flora y la fauna marina, la pesca y el turismo. Y para ampliar sobre este tema del Día Mundial de los Océanos, vamos a conversar con Alberto Quesada. Él es coordinador regional de contaminación marina Mar Viva. Y bueno, muy buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias. Muy atinado, bueno, recordar cuál es la realidad que tiene Costa Rica hoy en día con los océanos y pues la contaminación que también generamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Desde Fundación Mar Viva aprovechamos este día para llamar la atención, para implementar, profundizar nuestras acciones, tanto individuales como a nivel de gobierno, como a nivel de la empresa privada, para reducir nuestra huella en la contaminación marina, en específico reducir nuestro uso y consumo de plásticos de un solo uso. En el caso de Costa Rica, si bien se han implementado y se han realizado acciones importantes en la vía correcta, hemos sido muy tímidos. Hace falta muchísimo más para realmente empezar a disminuir nuestros desechos plásticos en los espacios marinos. Importante recordarle a los televidentes, bueno, cuáles son estas cifras de contaminación que se generan al año en los océanos. A nivel mundial estamos hablando que en este momento existen cerca de 150 millones de toneladas de desechos plásticos en los océanos. Cada año enviamos lo equivalente a 9-10 millones de toneladas de desecho plástico nuevo a los océanos. En el caso de Costa Rica, la huella es aproximadamente unos 15 camiones diarios de desechos plásticos, lo equivalente, ¿verdad?, de desechos plásticos a los océanos. Nuestras tasas de recuperación y de reciclaje del desecho plástico es muy baja, es cercana al 5, un poco menos, y mucho de este plástico que se recupera lo que se hace es exportar a otros mercados donde no tenemos muy claro qué es lo que sucede. Realmente es muy poco el plástico que se recicla localmente en el país, precisamente porque el plástico es difícilmente reciclable, por no decir imposible. Lo cierto es que los estudios nos confirman que si a nivel global no hacemos y no tomamos medidas contundentes, no cambiamos el paradigma de la forma en la que producimos, consumimos y disponemos los plásticos, para el 2040 la tasa anual de contaminación por desechos plásticos se va a triplicar y vamos a estar hablando de 30 millones de desechos plásticos todos los años, y la cantidad de desechos plásticos en los espacios marinos se va a cuatriplicar. 600 millones de desechos plásticos al 2040 si no tomamos medidas contundentes que incluyan prohibiciones, sustitución y un verdadero reciclaje. Es importante, bueno, resaltar en esto de las acciones porque, como bien lo comentábamos hace unos minutos o hace un momento, previo a la entrevista, hay acciones que se pueden tomar, pero que vienen también de altos rangos de los gobiernos de los países para impactar, y que no necesariamente una acción como el reciclaje puede llegar a reducir o impactar. A nivel global se ha superado la discusión sobre si el reciclaje es la alternativa o no. El reciclaje es importante mejorarlo y aumentarlo, pero no es la única solución y solito no va a resolver el problema de la contaminación por plásticos de un solo uso. Desde Fundación Mar Viva tenemos muy claro que el ejercicio individual, lo que cada uno de nosotros y nosotras hagamos, va a tener un aporte importante, pero no va a ser suficiente tampoco. Necesitamos las acciones contundentes de los estados, de las autoridades, regulando este tema, regulando por ejemplo el etiquetado de los falsos plásticos promocionados como biodegradables. Necesitamos un estado prohibiendo aquellos plásticos innecesarios. Necesitamos que las autoridades avancen en la promoción de sustitutos y alternativas reales
Y también necesitamos, y esto es evidente, que se necesita la innovación, la inversión en innovación de la industria. La misma empresa privada es importante. Esta solución, el problema es compartido, la solución va a ser compartida. Muchísimas gracias. Eran las palabras de Alberto Quesada, él es el coordinador regional de contaminación marina. Le agradecemos por esta entrevista, esta intervención. Y bueno, no está de más recordar a todos los televidentes que en el Día Mundial de los Océanos la contaminación es un urgente problema que tenemos que concientizar y tomar acciones al respecto. Con esta información nos devolvemos y ustedes continúan con más en el estudio principal de Costa Rica Noticias. Muchas gracias a nuestra compañera Rita Valverde y por supuesto nos unimos al llamado de la limpieza y el cuidado de los océanos. Hora de los deportes y para eso se encuentra ya conmigo mi compañera Andrea Salazar. Muy buenas tardes, Andrea, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Melissa? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y vos? Me alegro mucho. Bueno, empezamos con la información deportiva y es que el periodo de Ronald González es el tercero con más partidos clase A seguidos en que Costa Rica no logra victorias. La selección no vence desde hace más de un año y el duelo ante Estados Unidos sería determinante para su permanencia. El duelo de este miércoles ante los Estados Unidos podría ser definitivo para Ronald González al mando del seleccionado nacional. Existen rumores y especulaciones de la posible llegada del estratega azteca Ignacio Nacho Ambriz al seleccionado tico. Con González, Costa Rica no gana desde hace 10 partidos, o 9 si hablamos solo en términos de duelos clase A, lo cual hace de esta racha la tercera más larga sin victorias en la historia del combinado patrio. La nacional no gana desde noviembre del 2019, cuando consiguió una trabajada victoria ante Curazao en duelo por la Liga de Naciones, y después de ahí empezó un calvario en donde solo se pudo rescatar algo de honor en el empate ante México el jueves anterior. La primera gran pesadilla se vivió entre las eliminatorias de Argentina 78 y amistosos de 1980, para sumar 7 duelos con la dirección técnica de Juan José Gámez y Antonio Moyano. Sin embargo, el peor de los momentos no es tan antiguo, y fue con Hernán Medford entre 2007 y 2008. A la selección se le olvidó ganar en 14 partidos. El detalle sería el siguiente: con Juan José Gámez y Antonio Moyano en 7 partidos, hubo una racha sin ganar del 1 de diciembre del 76 al 20 de mayo del 80. También con 7 partidos, con Rolando Villalobos y luego Antonio Moyano Reina, entre el 1 de julio del 91 y el 12 de febrero del 92 la selección no ganó. Hay 2 rachas de 8 partidos, una entre el 1 de junio del 97 al 9 de noviembre del mismo año y otra entre el 1 de marzo del 2006 y el 6 de septiembre también del 2006. Los técnicos eran Horacio Cordero y luego Juan Luis Hernández Fuertes, y en la segunda Alexandre Guimaraes y Carlos Watson. Con Ronald González llevamos 9 partidos clase A sin ganar, del 17 de noviembre del 2009 al 6 de junio del 2021. Con Paulo Guanchope y Oscar Ramírez fueron 11 los partidos seguidos sin ganar, entre el 13 de noviembre del 2014 y el 5 de septiembre del 2015, mientras que con Hernán Medford fueron 14 los encuentros entre el 6 de junio del 2007 y el 14 de junio del 2008, es decir, un año entero en que la selección no ganó en aquel entonces. Limón ya presentó su recurso de nulidad ante la UNAFUT y la Federación por el último torneo donde terminó como descendido. Los caribeños esperan respuesta y así proceder, como dicen, hasta la última instancia. Limón FC esperaba únicamente la declaración de descenso por parte del comité de competición para proceder y lo hizo. Los caribeños enviaron su recurso de nulidad para la temporada 2020-21, aduciendo las irregularidades en los formatos de competencia y con ello evitar el descenso, el cual perdió en la cancha ante el Sporting. Este es un primer paso que dan los limonenses ante la primera instancia, a la cual deben acudir para intentar permanecer en la primera división. El día de hoy hemos procedido a presentar los recursos en contra de la resolución que dictaba el comité de competición la semana pasada. Hoy hemos presentado toda la documentación respectiva junto con las pruebas que se requieren para ello, y ya lo hemos hecho tanto ante el comité de competición como ante el consejo director de la UNAFUT, con la esperanza de que se pueda entrar a conocer el día de mañana y que avancemos en la ruta de la permanencia de Limón FC en primera división, porque tenemos el derecho de permanecer en ella. Limón advierte que de no darse lugar a su recurso acudiría hasta FIFA como última instancia,
Los caribeños descendieron tras perder en la liguilla de no descenso ante Sporting dadas las reglas del torneo, aunque en la tabla acumulada finalizaron en el 8º lugar. La recta final de Tokio 2020 sigue provocando incertidumbre, por lo que los organizadores anunciaron que vacunarán a todos los voluntarios. Además, 2 estrellas de los Lakers no estarían en estas justas. Esto y más a continuación. Los organizadores de los Juegos de Tokio 2020 planean vacunar a los 70,000 voluntarios participantes, según declaró el director general del evento, Toshiro Muto, con el objetivo de reducir los riesgos de la infección a unas 6 semanas del inicio de las pruebas. Cuando los responsables de los Juegos intentan tranquilizar a un público nipón escéptico en cuanto a la seguridad del megaevento, unos 10,000 voluntarios, cuyo rol es esencial para el buen desarrollo, dimitieron debido a inquietudes ligadas al coronavirus. Los deportistas olímpicos ya comenzaron a recibir sus vacunas, esto después de un acuerdo entre el Comité Olímpico Internacional y Pfizer. Además, los periodistas procedentes del extranjero que cubrirán los Juegos serán localizados por GPS y se arriesgan a perder su acreditación si no respetan las reglas, según declaró este martes el presidente del comité de organización, Seiko Hashimoto. Por cierto que las 2 estrellas de Los Ángeles Lakers, LeBron James y Anthony Davis, no defenderán los colores de Estados Unidos en el torneo olímpico de baloncesto en Tokio, según informaron varios medios locales. Eliminados prematuramente de la primera ronda de los playoffs luego de la serie perdida contra Phoenix, el dúo está de vacaciones luego de una temporada difícil durante la cual uno sufrió lesiones, por lo que no integrará el Dream Team que defenderá el oro olímpico obtenido en Río 2016, según afirmó el sitio The Athletic, citando fuentes cercanas a los jugadores. Siempre en temas olímpicos, China acusó este martes a Estados Unidos de politizar el deporte después de que el jefe de la diplomacia estadounidense dijera que buscaba un consenso entre los aliados antes de cualquier llamado a boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Pekín. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo que el Congreso de Estados Unidos, que realizaba consultas con sus aliados para examinar las preocupaciones comunes y establecer idealmente un enfoque común sobre estos Juegos previstos para febrero. El jefe de la diplomacia estadounidense advirtió que habrá más consultas en las próximas semanas sobre esta cita olímpica que está convirtiéndose en un foco de tensión entre Occidente y China, acusada de violar derechos. Con esto llegamos al final de los deportes. Lo esperamos ahora a las 7 de la noche. Vuelvo con usted, Melissa. Muchas gracias a nuestra compañera Andrea Salazar por este informe deportivo y hacemos una pausa, pero le adelantamos que el izquierdista Pedro Castillo pide tranquilidad a sus seguidores luego de tomar una ligera ventaja tras las elecciones en Perú. Un corte y regresamos con esta información. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal? ¿Sabe usted que cerca de 1 millón de costarricenses trabajan de manera informal para llevar sustento a sus familias? Estas personas no tienen acceso a seguro social, no tienen acceso a un seguro de trabajo, no tienen un salario fijo, no reciben un aguinaldo, no tienen las oportunidades que muchas otras personas tienen. Y por eso es urgente que como país empecemos a hablar del empleo informal para buscar soluciones que nos lleven adelante para darles a estas personas una mejor calidad de vida. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. Andrés. Sí, hago el show. ¿Qué hacías? Sentada esperando el cumpleaños. Faltaba poco para que mi abuela llegue a los 95 años. Y a mí me empezó a preocupar la idea de que sea su último cumpleaños. Un montón, ¿eh? Que lo cumpla feliz. Qué lindas flores, qué lindas. Te amo. Gracias. Feliz cumpleaños. La abuela Sofía, los sábados a las 5 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Todos los días a la 1 de la tarde y los martes luego de la conferencia del COVID. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Y Perú sigue en vilo tras el ajustado resultado electoral que ahora le da una ligera ventaja al izquierdista Pedro Castillo, quien pide tranquilidad a sus seguidores. Un llamado a la mesura. El candidato izquierdista a la presidencia de Perú, Pedro Castillo, pidió a sus seguidores que mantengan la calma, en plena incertidumbre por el escrutinio del balotaje del domingo. El maestro de escuela rural de 51 años tomó la delantera el lunes, pero continuaba la lucha codo a codo con la derechista Keiko Fujimori, que denunció irregularidades e indicios de fraude. Con más del 95% de las actas contabilizadas, Castillo mantenía una ventaja de medio punto porcentual. Compañeros, compañeras, compatriotas, hermanos y hermanas, tranquilidad. No nos cansaremos de decir lo que siempre hemos dicho, que solamente el pueblo salvará al pueblo. La ventaja de Fujimori al inicio del escrutinio se redujo a medida que avanzaba el conteo de las actas de mesas de las zonas rurales y selváticas. También puede ser clave el voto en el exterior con 1 millón de electores y que puede tardar hasta 15 días en procesarse. Y la Organización Mundial de la Salud pidió el lunes a los fabricantes de vacunas contra la COVID-19 poner a disposición del dispositivo internacional COVAX la mitad de su producción de dosis de este año. Los países más ricos han acaparado rápidamente las vacunas contra el COVID-19. Por eso el dispositivo internacional COVAX, que suministra dosis a los países pobres, quiere garantizar una distribución equitativa entre quienes tienen posibilidades de pagarlas y los que no. Pero el programa todavía no logra avanzar con velocidad. El lunes, la Organización Mundial de la Salud pidió a los fabricantes de vacunas que pongan a disposición de COVAX la mitad de su producción de dosis de este año. 6 meses después de que se administraran las primeras vacunas, los países de ingresos altos han administrado casi el 44% de las dosis mundiales. Los países de ingresos bajos han administrado apenas 0,4%. Lo más frustrante sobre esta estadística es que no ha cambiado en meses. Hasta el 4 de junio, COVAX había suministrado más de 80 millones de dosis a 129 países y territorios, menos de lo previsto. El director general de la OMS indicó que la vacunación inequitativa es una amenaza para todas las naciones, no solo para las que tienen menos vacunas. COVAX fue creado por la Alianza para la Vacunación Gavi, la OMS y la Coalición para las Innovaciones en materia de preparación para las epidemias. Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Lo dejamos con la conferencia de prensa desde Casa Presidencial con la actualización de datos de COVID-19. Que tengan una linda tarde. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en donde las autoridades de gobierno nos darán el balance y actualización de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este martes, 8 de junio, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y el presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís. A continuación, le cedemos la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien nos dará el reporte epidemiológico y nos detallará aspectos sobre la campaña de vacunación. Muy buenas tardes, doctor Salas. Buenas tardes, gracias. Un saludo especial a mi compañero acá de mesa,
señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, todos los presentes y los que están siguiendo la transmisión. La semana 22, la semana epidemiológica 22, que abarca del 30 de mayo al 5 de junio, registramos un total de 13.375 casos de COVID-19. Y la semana 21, que corresponde a la que abarcó del 23 al 29 de mayo, contabilizó 14.776 casos. O sea, tuvimos una disminución de 9.5% de una semana con respecto a la otra. Se empieza a ver una disminución, aunque no vertiginosa, pero sí sostenida. Tenemos un promedio actualmente de 1.911 casos diarios. En lo que respecta a fallecimientos, la semana del 23 al 29 de mayo tuvimos 196 decesos muy lamentables, mientras que del 30 de mayo al 5 de junio tuvimos 182 decesos. Eso nos da un promedio diario de 26 personas que actualmente pierden la vida relacionadas o asociadas con la enfermedad del COVID-19. Un sentido pésame a todas las personas que están sufriendo y que sufrirán lamentablemente la pérdida de un ser querido, un ser cercano por el COVID-19. Específicamente hoy martes 8 de junio tenemos 1.900 casos, 23 personas fallecidas y se mantienen 1.331 personas hospitalizadas, 25 están en centros privados, 1.306 en el sistema público. El total de hospitalizados que están en UCI son 520 y en salón 811. En esto de los fallecidos en la semana epidemiológica 22, o sea, la que abarcó del 30 de mayo al 5 de junio, la mayoría, o un porcentaje bastante importante, sí, si vemos la distribución por porcentajes, el 41.2% de esos fallecimientos se están dando en edades de 50 a 64 años. Luego, es importante también indicar, el día de hoy, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología avala la vacunación de los veterinarios, los y las veterinarios, el personal de planilla de los centros diurnos de personas adultas mayores y también las personas con algún grado de retraso mental, también que estén ubicados dentro de todo el trastorno en el espectro autista, todo el espectro, y la esquizofrenia y también la mielomeningocele. Son grupos que se avalan vacunar de forma más agilizada dentro de toda la priorización que se ha venido manejando. Recordar también que las enfermedades de fondo que se consideran factores de riesgo para vacunar al grupo 3, aquí tenemos población de 12 años a menos de 58 años, con presencia de algunas de las siguientes enfermedades, y voy a mencionarlas porque en esto siguen habiendo muchas preguntas. ¿Cuáles son las enfermedades que califican para ser considerados dentro del grupo 3? Está la artritis reumatoide, la artritis idiopática juvenil, el asma, la bronquitis crónica, el cáncer, las cardiopatías, la drepanocitosis, la dermatomiositis juvenil, la diabetes mellitus, distrofias musculares, la enfermedad inflamatoria intestinal, tal como CUSI o la enfermedad de Crohn, la enfermedad renal crónica, la esclerosis múltiple, también la enfermedad respiratoria crónica considerada como EPOC, la tuberculosis, pacientes que padecen de bronquiectasias, que padecen de fibrosis quística, de presión arterial alta, hipertensión, de hipertiroidismo, de hipotiroidismo también, tanto para arriba como para abajo, un aumento, una disminución en la función de la tiroides, la infección por virus de inmunodeficiencia humana, o sea, el VIH, el lupus eritematoso sistémico, miastemia gravis, obesidad grado 3 y también la obesidad mórbida, la parálisis cerebral infantil, conocida como PCI, síndrome de Down, trasplantados y en espera de trasplante y donadores de trasplante de órganos,
también vasculitis y otros trastornos asociados a inmunodeficiencias primarias, secundarias o autoinmunes referidos o diagnosticados por especialista. Recordemos que en el caso de 12 el grupo de menor edad, de los adolescentes de 12 años a 16 años, solamente están aprobados a vacunar con Pfizer-BioNTech, pues es la única que ha sido avalada para esa población. Con respecto a la certificación de la vacunación efectuada fuera del país o incluso dentro del país, he trabajado, le he dado la indicación a la Dirección de Vigilancia de la Salud para que la nueva versión de lineamiento que va a estar disponible a partir de este jueves, el jueves de esta semana, se va a incorporar la posibilidad de que se emita la certificación de una sola dosis. En el caso de esquemas de 2 dosis se puede certificar una sola dosis, incluso por si se solicita para ser aplicada la segunda dosis fuera del país o para otros fines. Y también se habilita la posibilidad de realizar una declaración jurada de la o las vacunas recibidas en el extranjero con el fin de que esa información sea incluida en la certificación